Yo me quería al libro de San Mateo, o de Mateo, Mateo capítulo 27, versículo 54. Mateo capítulo 27, versículo 54. Lo tenemos. La palabra del Señor lo leo en nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Dice de esta manera: y el centurión y los que estaban a la guarda, a Jesús, visto el terremoto y los que habían sucedido y hecho, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por eso comencé diciéndote que quería hablarte de un personaje, un hombre que caminó junto a Jesús. Pero que no lo conocía. Hoy estábamos orando. No quiero exagerar, no quiero que se malinterprete que es que a mí Dios. No, es que estaba orando porque estaba buscando el mensaje. Y mientras oraba, el Señor me inquietó a este pasaje bíblico. Y por eso tomé la decisión de predicarte en esta noche. Y podría ser otro tema de esta palabra: cómo tú caminas al lado de Jesús, cómo tú andas al lado de Jesús. Los acontecimientos a este evento, los acontecimientos anteriores a este pasaje bíblico, nos relata de que Jesús, el Hijo de Dios, fue tomado prisionero, fue condenado para que se cumpliese los escritos, los dichos de todo lo que él iba a pasar, de todo lo que le iba a acontecer. El mismo Jesús, todavía en el reino de Dios, estaba anuente, él estaba sabiendo de que cuando viniese el tiempo de él, valga la redundancia, el tiempo de él de venir a la tierra, lo que le iba a pasar, lo que le iba a acontecer. Pero Jesús nunca se rehusó. Él pudo decir, todavía no. Él pudo decir, no voy, pero dijo que él voy. Para que se cumpliese, vuelve a decir, para que se cumpliese los dichos. Para que se cumpliese lo que estaba escrito. Para que se cumpliese lo que estaba programado en el reino de Dios. Ya sabiendo que iba a pasar momentos duros, difíciles, él no se rehusó. Él dijo, yo voy, es mi tiempo, es mi momento, es mi hora, es ahora, cuando más necesario hacía en la humanidad que él viniera. Él no vino ni antes ni va a venir después. Él ya vino porque era su tiempo. Y dice la palabra del Señor que me impacta mi vida y que lo quiero traer a colación en este momento por el pasaje que hemos leído. Dice que de tal manera, oiga esto, de tal manera amó Dios tanto al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que creyera en Él no se perdiese, mas tuviese vida eterna. Ahora, ¿por qué traigo este pasaje bíblico en esta noche también a colación?
Porque cuando Jesús vino a esta tierra, no vino a ser la excepción de personas. Él vino a morir por todos. Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Él vino a entregar su vida. Él sin pecado, sin mancha, sin arrugas, se entregó a sí mismo. Porque Él pudo haber llamado legiones de ángeles, llamado un ejército. Y Él dijo: aguántese, porque es mi tiempo, para pasear un poco. Y no era que Él no tuviese quien lo defendiera. Porque si llamaba del cielo, hubieran descendido ángeles. En la tierra, uno de sus discípulos en ese momento sacó la daga, y actuó. Y actuó. Y Él le dijo: guarda esa espada. Guarda eso. Porque Él no necesitaba que nadie lo defendiese. Él no necesitaba que nadie diese su vida por Él. Él quería darla por nosotros. Porque nos amó tanto. Porque cuando la palabra dice que de tal manera Dios amó, estaba diciendo que Jesús nos amó también. Que Jesús estaba en los planes del amor de Dios. Que Jesús estaba en los planes de lo que Dios tenía para nosotros. Y ese amor no hacía excepción de personas. Ese amor lo que más desea es que el hombre natural, el hombre, no el hombre espiritual, porque eso es otra cosa. El hombre natural tiene que reconocer que le hace falta el amor de Dios en su vida. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado, verdad? Y las hemos desaprovechado en ocasiones. Es el tiempo de alinearnos con el amor de Dios. Con ese amor ágape que hay en el reino de Dios. Por eso que hace unos días vengo diciendo que nosotros decimos lo sobrenatural. Lo que nosotros vemos como sobrenatural es lo normal en el reino de Dios. En el reino de Dios está para que nadie se pierda. Y entonces nosotros vemos que X persona que anduvo en malos pasos se convirtió. Y decimos: oye, qué cosa es más sobrenatural que esa persona. No, eso no es sobrenatural. Eso es la naturaleza del reino de Dios. Vemos que un cojo se levanta, un ciego ve, un paralítico anda. Ay, nos asombra, es lo natural. Preparémonos en este tiempo para adaptarnos al reino de Dios y a su sistema. Porque ahora, digo ahora, es que comienza a actuar el reino de Dios en esta tierra. Y la palabra que hemos leído me impactó, iglesia, y por eso fue que tuve que hablar de este tema. Dice: y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. El centurión era el encargado de un contingente de soldados. Y ese centurión no estaba allí por mera coincidencia. No era que él era el único centurión. Habían otros centuriones en el ejército, pero lo escogieron a él. Lo designaron a esta misión. Lo designaron a que llevara a cabo esta misión. Y por eso fue que te hablé del amor de Dios. Del amor del reino de Dios. Porque a pesar que este centurión era un soldado y tenía a su control un destacamento, yo te puedo decir en esta noche, pueblo que me escuchas, sobre ese centurión también había un plan de Dios. Y cualquiera lo puede ver como el hombre más malo de la tierra. Pero había un plan de Dios. No es lo que nosotros vemos, es lo que Dios tiene predestinado.
No es lo que nosotros creemos, nos imaginamos, es lo que Dios tiene predestinado. Este hombre que estaba allí al lado de la cruz, llamado centurión, diciendo el cargo que ocupaba, con un destacamento de hombres, soldados también, bajo el mismo régimen, bajo el mismo gobierno. Sobre él había un plan de Dios. Este hombre que, como comencé diciendo, había caminado los últimos kilómetros, las últimas distancias, los últimos minutos, horas de Jesús. Dios tenía un plan con él. Aunque parezca insólito, Dios tenía un plan con él. Este hombre que posiblemente había golpeado camino Jesús hacia el monte, Dios tenía un plan con él. Te vuelvo a repetir, Dios tenía un plan con él. Como lo tuvo conmigo, como lo tiene contigo, como lo tiene con las generaciones que han de venir a los pies de Cristo. Los propósitos de Dios los desconocemos. Los planes de Dios los desconocemos. ¿Quién habría creído que este hombre centurión, que había sido entrenado y designado a esta misión? Porque para él ocupar de centurión tenía que haber entrenado, practicado, estudiado. Este hombre posiblemente que quería ocupar un cargo aún más alto, eran sus planes, pero Dios tenía nuevos planes con él. Camina al lado de Jesús, camina al lado del Señor. Posiblemente aquella persona que nosotros vemos más perdida, aquella persona que critica tanto el Evangelio, le decimos que no, es que con ellos tiene un plan Dios. Yo te puedo hablar dos testimonios, el testimonio de este hombre que quedó establecido en la palabra del Señor. Mi testimonio no quedará establecido en la palabra del Señor. Posiblemente después que fallezca, unos días después, se olvidan hasta de mí. Pero de este hombre no se olvidaron, porque cuando Dios tiene un plan, queda marcado. ¿Cuántas veces nos levantamos en contra de la iglesia evangélica? ¿Cuántas veces nos las criticamos? Posiblemente alguien alabándose al nombre del Señor. Posiblemente alguien dijo que yo no iba a servir para nada. Posiblemente alguien pensaría que yo estaba perdido, pero había un plan de Dios. Había un plan de Dios contigo que me escuchas. Hay un plan de Dios. Dios tiene un plan contigo. Hermano que me escuchas, pueblo de Dios que me escucha. Nosotros que tanto creemos que sabemos y que sabemos, no sabemos nada. No sabemos ni los planes de Dios. Dice que aquel centurión, aquel hombre que caminó, que estuvo al lado de Jesús en sus últimos tiempos, posiblemente lo azotó, posiblemente lo criticó, posiblemente lo señaló, posiblemente lo juzgó. Estuvo presente y vivió. No posiblemente, es que estuvo presente cuando Jesucristo expiró. Hasta la muerte de Jesús valió la pena para que alguien reconociera quién era Él. ¿Quién era Él? Aleluya. Dice, y el centurión, y no solamente el centurión, y los que estaban con él a la guardia. La designación de estos hombres
Era que cuidar a Jesús. Insólito. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. Porque nosotros como cristianos queremos defender y cuidar a Jesús. Nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. No tenemos que cuidar a Jesús. Nosotros tenemos que cuidar nuestra manera de andar. No cuidar como Jesús anduvo. Nosotros como seres humanos que nos declaramos servidores de Dios, no tenemos que cuidar que Jesús. Jesús se cuida y se vale por sí mismo. Tiene poder y tiene autoridad. Nosotros queremos defender el evangelio, queremos defender las iglesias, iglesia, si Él está allí, Él defiende su obra. Aleluya. Voy. Si Jesús está en el asunto por medio de su Espíritu, Él no necesita que el hombre defienda la obra de Dios. Porque si la obra es de Dios, Él mismo se encarga de defenderla, de cuidarla, de defenderla, de protegerla. Lo que nosotros debemos decidir es cómo caminamos con Jesús. Lo que nosotros debemos decidir es la manera de andar al lado de Jesús. Eso es lo importante. De guardar el testimonio, de guardar nuestra postura delante de Dios y delante de la sociedad. Dice que a este centurión, su trabajo en ese día, que me llamó la atención, valga la redundancia. Me llamó la atención, dije, guardar a Jesús o cuidar a Jesús. Si Jesús hubiera deseado, los vuela a todos de una vista, con mirarlo los vuela a todos. Si Jesús hubiese querido, hubiese necesitado de ayuda, de que alguien lo guardara, que alguien lo cuidara. Jesús pide al ejército que no ha perdido una sola batalla. Y el ejército venía y estaba a su disposición. Voy a decir algo un poco chocante, un poco controversial para algunas personas. Yo hoy en día, en los días que vivimos, observo predicadores protegidos. Si la protección de Cristo está en mi vida, yo la cargo al lado discípulos. No guardaespaldas, cargo discípulos. Y dice que este ejército, este destacamento estaba para cuidar, lo habían puesto para cuidar, para guardar a Jesús. Y este centurión había caminado al lado de Jesús, había andado en los últimos momentos de Jesús y estaba allí y fue el testigo de lo que aconteció. Los que estaban con él guardándolo a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas. Dice que ellos vieron, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Vieron el terremoto en gran manera. Dice que ellos vieron cuando Jesús, el terremoto que hubo. El terremoto que hubo. Ellos vieron, sintieron carne propia el terremoto. Lo vieron, lo sintieron, lo palparon. Yo hablaba con mi esposa en antes
Porque cuando leí esto me impactó. Me impactó. Y hace unos meses atrás íbamos camino, no me recuerdo si iba para Campana, para dónde íbamos. En un momento íbamos, ella conmigo sola, íbamos para algún lugar, no recuerdo ahora mismo. Y comenzamos a meditar, a pensar en el nacimiento de Jesús, en el gran acontecimiento de Jesús. Y yo le decía a mi esposa, y compartíamos entre los dos, que comenzamos a pensar cuando Jesús murió. Yo decía, no, la convulsión espiritual que ha tenido que haber, y la corredera y la catástrofe y el imperio de Satanás que gobernaba la tierra. Me imagino que la corredera, tú sabes, cuando hay un acontecimiento de algo, la gente corre despavorito. No pensamos que cuando Jesús nació se tuvo que vivir una cosa aún peor en el reino de Satanás, perdón. No está registrada bíblicamente. No está registrada pero hubo matanza de niños. Yo me imagino cuando Satanás, esa luz de Jesús irrumpió las tinieblas, cuando cortó por mitad las tinieblas y llegó a la tierra, y fue el nacimiento de nuestro amado Salvador, llamado Jesucristo de Nazaret. Promesa dada desde un principio, desde el libro de Génesis. Porque en el libro de Génesis relata que tú le dirás en el cañal y él te dará en la frente. Ahí estaba el acontecimiento de que venía un Salvador hacia nuestra vida. Y nosotros decimos, ¿cómo Jesús tuvo que hacer algo? ¡Ánchala! Y Satanás, ¿por qué nos basábamos? Porque lo que leemos dice que cuando Jesús murió, hubo un gran terremoto. O sea, se movió la tierra. Eso lo relata, no relata cuándo nació. Fue cálculo, no de nosotros. Y si alguien me escucha y piensa que estamos añadiendo más o menos, no, estamos parafraseando y calculando, wow, ¿cómo sería eso? Y ahora Jesús muere y hay un terremoto. Las piedras más abajo, las piedras, las rocas, las piedras se partieron en dos. Porque aún ni las piedras, alabo el nombre del Señor, son resistentes cuando Jesús nace. Pero cuando Jesús muere, no pueden resistirla. Nadie puede quedarse ligado. Por eso que te dije que cómo caminas tú con Jesús. Porque si no se ha roto en tu vida, algo se ha roto internamente. Dice que Él convierte nuestros corazones de piedra en corazones de carne, porque las rompe, las parte. Él partió, yo no sé en tu vida, pero Él partió mi corazón. Cuando algo se parte, es que se deja de estar unida, se deja de estar ligado, se rompió. ¿Sabe lo que hace falta en estos tiempos? No hombres que caminen con Jesús, sino hombres que se dejen que la gloria, su manifestación, su nombre, su salvación rompa, separe. Aleluya. Eso me llama la atención. Hay quien estaba ese hombre, vuelvo a reiterar, ese hombre había caminado con Jesús. Para que haya un reconocimiento, posteriormente lo vamos a ver, para que haya un reconocimiento de este soldado romano, entrenado, para que este soldado fuese colocado en esa misión. Te voy a decir algo. Él estaba en total acuerdo que lo mataran. Él estaba en total acuerdo en lo que se había decretado. Él estaba de acuerdo con lo que se había predestinado que lo crucificara. Él estaba, ahí no podía estar un soldado que temblara, que dijera, pues, porque si había un soldado, temble, no hubiera cumplido la orden que se le estaba designando.
No, no hubiera habido la orden. Él no hubiera cumplido con esa orden, porque posiblemente cuando lo estaban azotando lo hubiera defendido. Tenía que haber un hombre de un corazón duro, de un corazón pareciera impenetrable. Para la vista humana, un corazón impenetrable. Era necesario que ese hombre estuviese ahí. Ese era el hombre indicado en ese lugar. Era el hombre de mayor confianza posiblemente. Los soldados que estaban con él tenían los mismos ideales y principios que él tenía. Posiblemente él fue los que más le gritó, los que más incitaban para que lo gritaran y lo golpearan. Posiblemente él dio órdenes que lo golpearan. Pero a mí me impacta la palabra. Alabo al Señor. A mí me impacta cuando el Señor me impacta a mí cuando, yo me quedé impactado y yo dije, este hombre, centurión, este hombre que estaba a cargo de una misión, pero posiblemente este hombre que era tan leal a los romanos y a los designios de los romanos. Este hombre no caminó al lado de Jesús por mera coincidencia. Caminó porque era leal al régimen romano, a los estatutos romanos. Era un soldado excelente. Había cumplido con las misiones que le habían puesto y había sido obediente. Pero cuando siente el temblor en la tierra, ya su corazón comenzaba a ceder. Nosotros como pueblo de Dios, aunque la persona pareciera dura, nosotros tenemos que hacer estrategia cómo llegar a esa persona. Aunque la persona parezca impenetrable, aunque tú digas le he hablado de 1000 maneras y no cambia, te hace falta algo. Te hace falta que dejes que el Señor haga la obra en ellos, porque la obra no la hacemos nosotros. Que una persona cambie no es de nosotros. Te hace falta que el Espíritu Santo se encargue de lo que a él le corresponde. Dice que hubo el gran temblor. Entonces, hubo un gran temblor. Hubo un gran temblor. Grábate esa palabra en tu vida. Antes de salir a evangelizar, antes de llevar una palabra, Señor, ve por delante de mí haciendo gran temblor. Porque cuando hay temblor, hay cambio. Pero si ni siquiera tú has temblado, ay Señor, va a ser un poquito. Si ni siquiera tú has temblado, tu corazón no ha sido transformado. Cuando hay temblor de Dios, lo primero que hace, nos ablanda el corazón y nos parte en dos. Porque si Dios está en el asunto, su plan se va a cumplir. Dice, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas. Ahora dice, temiendo en gran manera, dijeron, verdaderamente este es el Hijo del Hombre. Nuestro hermano Jonathan, bendiciones mi hermano, te amo mucho, te quiero. A nuestro hermano Jonathan en Rivera hasta Estados Unidos, oh siervo, me gozo que estés en sintonía con nosotros en esta hora.
Dice que hubo un gran terremoto. Dice que después, en medio del terremoto, esos hombres comenzaron a ver cosas. Ahí dice, lo que estaba aconteciendo los impactó. Mira, lo que está sucediendo en estos días va a impactar corazones. Lo que está sucediendo en estos tiempos va a impactar corazones. Porque es el tiempo de la transformación de Dios. Es el tiempo de la manifestación de Dios. Pero hacen falta hombres que caminen al lado de Dios, al lado de Jesús, creyéndole en Él. No es el tiempo de llegar a una iglesia a criticar qué se hace y qué no. Es tiempo de caminar con Jesús. Y hubo un gran terremoto. ¡Wow! Y aquellos hombres que te lo describí como hombres duros, como hombres de corazones duros, como hombres como piedra. Alabo al Señor. Dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ellos dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mire todo lo que tuvo que hacer Jesús. Todo lo que tuvo que hacer, todo su mover, con tal de conquistar un corazón, de conquistar que conquistó a una cantidad de soldados. Primero, no era coincidencia. No era que no había más centuriones. Era que este era el hombre indicado. Este era el hombre, no que estaban en los planes de Satanás, sino el hombre que estaba en los planes de Dios. Este centurión. Este era el hombre indicado. El que había ido a más misiones, el que había hecho más ataques, el que había ido a más guerras, el que había hecho tantas cosas, era el hombre indicado. Lo que para el hombre natural no era el indicado. No, era porque Dios tenía un plan en su vida. Dice que aquel centurión, cuando vio todo esto, ay Señor, mire, dejemos que el Espíritu Santo haga la obra. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios haga la obra. Dice que aquel hombre vivió lo que literalmente tú no lo has vivido, porque si tu corazón, en tu vida había un terror, partido tu corazón en dos. Dice que estos hombres, mire que a mí me llama la atención. A mí me llama la atención porque no fueron sus discípulos, no fueron el que mejor cantaba en la iglesia, no era el que más oraba, no era el que más ayunaba, no era el que leía más la Biblia. Fue un centurión con su destacamento. Fueron los primeros en reconocer en la muerte de Jesucristo que Él era el Hijo de Dios. No era el que más predicaba, no era el que más viajaba a predicar, no era el que tenía las iglesias más lujosas, no era el que tenía la cantidad de miembros más grandes en su iglesia. Era un centurión. Era un centurión. Era de aquel de los vil, de los más menospreciados, de aquellos que nadie quería caminar con él, de aquel que lo vean como un sanguinario, como una escoria, como lo peor. En ese Dios se glorificó. Fue en ese que Dios se manifestó. Fue aquel que estaba allí no por coincidencia, sino que por él había amor de Dios. Fue aquel que en el último tiempo, en los últimos minutos, en las últimas horas, caminó con Jesús. Ese que estaba caminando allí con Jesús.
Fue el primero en reconocer. Y dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Te hablé de temblor, de terremotos. Espiritualmente, cuando Jesús nació, yo sigo creyendo que hay un terremoto. Para que hubiese un terremoto cuando murió, tuvo que haber un terremoto cuando nació. Para que hubiera un terremoto cuando murió y resucitó, tuvo que haber un terremoto cuando nació. Todo tiene que tener un inicio y un fin, porque Él es el alfa y Él es el omega. En los tiempos que estamos viviendo, literalmente hay un temblor, hay un terremoto. Solamente tú tienes que dejar sentir el terremoto, pedir que quieres sentir. Porque antes que venga el Espíritu Santo, espiritualmente hablando, hay un gran terremoto. El terremoto parte en dos las cosas. Derriba y tumba. Aunque es la misma palabra, derribar y tumbar. Todo lo que se ha levantado para impedir su venida. Todo lo que ha acontecido para detener la venida, la llenura, la manifestación del Espíritu Santo. Todos altares que se hayan levantado, oigan lo que voy a decir, todos altares que se hayan levantado para detener la gloria del Espíritu Santo de Dios, está siendo derribado en estos tiempos. Porque cuando Él descienda, no puede tener nada que lo obstaculice. Iglesia, si tú has estado caminando todo el tiempo al lado de Jesús y no Jesús en ti, porque aquel centurión caminó al lado de Jesús. Cuando el gran terremoto, el gran temblor, terremoto, como queramos describir, vino, entonces ya comenzó el Hijo de Dios a habitar ese corazón. La Biblia no me relata más nada, pero yo no sé por qué yo creo que este hombre se convirtió en el mejor evangelista, el mejor pastor, el mejor misionero. Cambió la milicia del terrenal por la milicia celestial. Cambió la milicia terrenal por la milicia espiritual. Cambió las armas terrenales por las armas espirituales. Cambió su uniforme terrenal por un uniforme celestial. Porque Cristo llegó a su vida. Y aunque Cristo estaba muriendo físicamente, estaba falleciendo, se desprendía de esta tierra para volver al tercer día, para que no se nos olvide, para volver al tercer día. Era que estaban muriendo en lo terrenal, porque estaban naciendo en un corazón que había sido transformado en lo celestial. Y era el corazón de aquel centurión y todos sus soldados que estaban con él. Y él dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Cuando morimos a lo terrenal y nacemos en lo celestial, reconocemos que Jesucristo era el Hijo de Dios y que Él vino a esta tierra a morir por nosotros, y que de tal manera el Dios de la gloria nos amó que envió a su Hijo. Aleluya. El tiempo que vivimos es el tiempo que se está apartando lo terrenal con lo celestial, lo carnal con lo espiritual. Hay una separación. Porque lo que viene para esta tierra es la manifestación del Espíritu Santo como nunca antes lo habíamos vivido. Si tú has estado caminando al lado de Jesús y en vez de guardarte, en vez de guardar tu testimonio, has sido tipo del soldado mira, es tiempo de cambiar. En los tiempos que estamos viviendo, tiempo de cambiar, tiempo de no caminar al lado de Jesús. Es que Jesús camine conmigo, es que Jesús habite en mí, es que Jesús gobierne mi vida, es que Jesús more en mí. Y cuando digo Jesús, digo de su promesa, que es el Espíritu Santo de Dios. Porque hay una diferencia grande en asistir a una iglesia y dejar que Cristo viva en mí. Hay una diferencia muy grande de saberme las alabanzas y administrar la alabanza a Él.
Hay una diferencia muy grande en leer la Biblia y dejar que la palabra de Dios viva en mí. Y posiblemente igual que el centurión, tú has caminado al lado de Jesús. Ahora va a haber un cambio en tu vida. Porque mientras predicaba estoy sintiendo que hay un temblor que está partiendo, dividiendo lo terrenal con lo celestial. Está aconteciendo un terremoto que está apartando lo que no edifica para que venga lo que edifica en esta vida. Te amamos como tú no tienes idea. Te queremos como tú no te lo imaginas que te queremos. Pero hay uno que te ama más que nosotros y te quiere mucho más que nosotros, que dio su vida por ti, llamado Jesucristo de Nazaret. Y Él nos da una promesa hacia nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando él decía esto, decía: el Espíritu Santo ahora está en mí. El apóstol Pablo conocía mucho de la palabra, pero no fue hasta que tuvo un encuentro con lo que la gente llama lo sobrenatural, pero es el encuentro de Dios, el encuentro de su Hijo con nosotros. Su vida no cambió. Fue hasta este momento que se encontraron que cambió su vida. Los tiempos que vivimos, es importante que el Espíritu Santo venga por sobre nosotros y en nosotros, porque es la promesa hacia nosotros. Te amamos, te queremos, pero Cristo te amó y te quiso más y te sigue queriendo. Y tú no has estado escuchando este mensaje por mera coincidencia. Tú no has caminado, has estado asistiendo a una iglesia y caminando Jesús al lado tuyo y tú aquí. Cuando Jesús camina al lado tuyo, no habita en ti y no hay cambio. Es hasta cuando Él entra en nosotros que nuestra vida puede ser transformada y cambiada. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, cuando hay ese terremoto y nos aparta, nos separa. Y hay hombres con llamado sin separamiento. Hay hombres con llamado sin Cristo en su corazón. Y es necesario que Cristo venga. En esta noche yo quiero orar por aquellas almas. Por aquellas almas que han estado caminando con Jesús. Que han estado asistiendo a una iglesia, que van a una iglesia. Pero que hoy es la noche. Noche de gloria, noche de manifestación del Espíritu Santo, noche de transformación, noche de toque, noche de llenura. Es noche de abrir nuestro corazón. Es noche de abrir nuestro corazón y decir a Cristo: Cristo, no quiero que camines al lado mío, porque caminando al lado tuyo puedo ser como el cinturón y puedo hasta golpearte. Caminando al lado tuyo, Jesucristo, hay ciertas cosas, iglesia, que tenemos que tener cuidado, porque cuando Cristo camina a nuestro lado, nosotros caminamos al lado de Cristo, podemos cumplir, ser como el soldado, cumplir órdenes y ofenderlo y golpearlo. Pero cuando Cristo vive en nuestro corazón y el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, nosotros lo que menos queremos es ofenderlo. Nosotros lo que menos queremos es golpearlo. No sé si pudieras en tu casa tú levantar tus manos y hacer una oración. Si estás apartado, si estás caminando con Jesús, di que caminando con Jesús. Yo no camino con Jesús. Jesús camina conmigo y yo camino con Jesús, porque hay una conexión. Y lo único que nos puede conectar con Jesucristo es el Espíritu Santo de Dios. Así que si esta noche tú pudieras hacer esta oración conmigo: Señor Jesús, si la puedes repetir, repítela. Si deseas repetirla, repítela. Señor Jesús, en esta hora he caminado
contigo, a tu lado, mas no te he conocido. Porque si te hubiese conocido, no hubiese hecho lo que hago, que te ofende y te hiere. Señor, así como el centurión posiblemente te golpeó, te latigó muchas veces, te dio de latigazo, permitió que otros te latigaran. Así yo he caminado contigo. Pero en esta hora, diga, en esta hora me pongo a cuenta contigo. Te pido perdón por mi falla, por mis faltas. Te pido perdón porque caminar al lado tuyo no es lo mismo que tú vivas en mí. Y en esta hora, Señor, siento un temblor, un terremoto a mi alrededor. Señor, parte, diga, parte en mi corazón en este terremoto. Haz que mi corazón sea partido, porque mi corazón se ha endurecido y está como una piedra. Y quiero que mi corazón se convierta en un corazón de carne, como es tu anhelo. Sensible, temeroso, apartado del mal y guardado para ti, Señor. Así que te acepto, Jesucristo, como el dueño absoluto de mi vida, y Espíritu Santo de Dios, ven sobre mí. Inunda todo mi ser. Inunda todo mi ser, Espíritu Santo de Dios. Gobierna mi Espíritu de Dios. Quiero que Jesucristo camine conmigo y yo quiero caminar con Él. Y quiero tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, porque tú, Jesucristo, eres el único que me puedes llevar camino a caminar, a encontrar el encuentro con el Espíritu Santo de Dios, que es mi mayor amigo. Tener un encuentro, una llenura, ser saciado por tu Espíritu, y que Cristo viva en mi corazón y el Espíritu Santo viva en todo mi ser, que sea un instrumento, no como el centurión. Renuncio a lo del pasado y comienzo a vivir para tener un encuentro con el Espíritu Santo, y el día que vaya pueda ver cara a cara a mi Dios. Pero también deseo verte en este tiempo, Espíritu Santo de Dios. Quiero tener un encuentro contigo y quiero ver a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Esperamos que haya sido de edificación a tu vida. Esperamos que haya sido de motivación. Esperamos que hayas aprendido algo en esta noche. Algo que te haga cambiar. Algo que te haga cambiar. Yo no te puedo cambiar. En las redes sociales no te puedes cambiar. Solamente es cuando tú caminas, que Cristo viva en ti. Que tú camines con Cristo. No al lado de Cristo. Cristo en ti. Diga, de hoy en adelante, Cristo en mí y yo en Cristo. Diga así, nos convertimos como en un afán Cristo conmigo, porque cuando venga el Espíritu Santo, así quiero que me encuentre y me llene de su presencia. Así que agradecemos, nos vemos el próximo domingo, amén, a las 10 de la mañana por estas mismas redes sociales. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en vuestros corazones. Saludos a todos, los queremos, los amamos y los esperamos, que nos vamos a conectar el día domingo. Que Dios me los continúe bendiciendo. Amén y amén.